servicios públicos, ¿qué aumentos se vienen y sobre todo si esos aumentos van a estar por encima o por debajo de la inflación general? Bueno, vos sabés que cuando se estableció el aumento generalizado allá en enero del 2024, que promedió en términos generales un 300 o 400% según el nivel de consumo en el caso de la electricidad, un poquito más en gas y un poquito más en agua, sobre todo en el área metropolitana y en el AMBA, se estableció una cláusula de aumento mensual que tenía que ver con una composición basada en el índice de inflación, etcétera, que después se dejó de lado porque desde el Ministerio de Economía, en esa interna que tenían con la Secretaría de Energía, querían monitorear a partir de lo que vos explicabas, ¿no? Que esos aumentos mensuales, independientemente de lo que refleje ese índice que se había elaborado, no se ubique por encima de la pauta inflacionaria. De hecho, hubo meses que no lo aplicaron y lo suspendieron. Ahora lo que se ha establecido para este mes de enero, en el caso de electricidad, es un aumento del 1,6% promedio, con lo cual iría en concordancia con el posible anuncio que se haría en estos días del índice inflacionario del mes de diciembre. Pero todavía resta, digamos, una parte de la quita de los subsidios, que también se postergó. Recordarás que al asumir el gobierno se anunció lo que iba a ser una canasta básica energética, que iba a permitirle a un segmento de usuarios permanecer en el sistema de subsidios. Eso no se llevó a cabo, hubo cambio de autoridades, cambio de planes. Ahora se habla para 2025 en abril realizar todo lo que tiene que ver la revisión tarifaria integral y ahí incorporar la nueva quita de subsidio, con lo cual el panorama es un poco incierto. Lo que no es incierto es que el gobierno ha decidido lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Un poco ir manipulando los aumentos tarifarios conforme a la expectativa que ellos tienen del índice de inflación, con lo cual ahí me parece que más allá que las tarifas van a seguir subiendo mes a mes, también para las empresas es un problema, porque en realidad supongamos que por distintas razones y fallen todas las variables que ustedes recién explicaban respecto a la posibilidad de obtener fondos o no, y haya una corrección o el eufemismo que haya que ponerle a la situación Claro, digo, individual. no terminan de recomponer sus ingresos de acuerdo a lo que son sus costos, digamos. Claro, Eso sería y tampoco, claro, y tampoco saben cuándo ni cómo. Claro, Entonces, ok. esto también genera incertidumbre, que lo primero que hacen las empresas es trasladarla a la inversión, ¿no? Porque dicen, bueno, yo ante esta situación no invierto porque no sé cuáles van a ser las reglas que desde la propia Secretaría van modificando, te diría, mes a mes, ¿no? Entonces, Y el no ahí tenemos invertir un problema que produce es, muchas veces estos cortes energéticos, ¿no? claro, lo vimos el 1 de enero, ¿no? Casi 80.000 cortes, producto de una rama, supuestamente, y los propios anuncios del gobierno que si la situación, digamos, hidroeléctrica no mejora, vamos a tener por primera vez problemas de generación, que obviamente van a impactar en la distribución y van a impactar en lo que vos mencionabas, en un nivel de cortes ostensible, más allá de la ayuda que nos está dando las temperaturas por estos días. Bien, con lo cual ahí hay un punto relevante, ¿no? El clima está ayudando en cuanto a que no hubo temperaturas extremas, por supuesto no lo ayuda a la temporada del turismo, pero digo, en lo que hace al sector energético es un punto muy favorable el del clima. Hay que esperar, si sigue esto así, menos cantidad de cortes de energía en el AMBA que el año pasado. Eh, no me animaría a ser tan categórico. En realidad, esta semana vamos a tener, creo que un par de días de 35 grados, etcétera. En general, los cortes masivos se dan cuando vos tenés un umbral de temperatura o sensación térmica después de varios días de mayor a 35, 36 grados, ni hablar no cuando superan los 37, 38 grados. El problema es que lo que hoy hay es una falta de generación energética, ¿no? Recordarás un anuncio hace unos días de la posibilidad de contratación de unos barcos turcos que estaban Sí. anclados en Brasil y que se iban a disponer
su amarre en los puertos básicamente cercanos a Central Puerto, que es una de las generadoras, para ahí tener una reserva en cuanto a la generación. Lo que a mí me parece como muy improvisado es estar pendiente justamente de la situación climática como única opción, ¿no? Y después no tener un plan de contingencia real, porque primero se dijo, bueno, vamos a tratar de establecer contratos de mayor adquisición de generación de energía en Brasil, después estos los barcos turcos, no se continuaron licitaciones que venían lanzadas desde el año pasado. Me parece que se ha perdido todo un año donde además a los usuarios de alguna manera se impuso un nivel muy alto de tarifas, con lo cual eso va a empeorar el clima social si se genera un esquema de cortes prolongados o de cortes y temperaturas que tengan que ver con la imposibilidad de las empresas de distribución de dar respuesta rápida, ¿no? Bien. Y recordemos que a nosotros nos tocó en marzo el pico de cortes, porque vos ahora tenés una situación, hay que tener en cuenta lo que ocurrió el 1 de enero, porque en realidad era un día festivo donde la industria no estaba trabajando, claro, el comercio no estaba trabajando, la ciudad de Buenos Aires prácticamente, uno puede decir, bueno, estaba todo el mundo en su casa disfrutando del aire, pero la temperatura no era muy alta y es una señal de alerta muy importante, ¿no? Y me parece que vamos a estar con una situación compleja si, te reitero, hay más de 2 o 3 días con temperaturas o sensaciones térmicas mayores a 35 grados. No, y aparte mucha gente no estaba en sus casas, ¿no? Estaba afuera, estaba de veraneo, claro, no estaba directamente en sus casas. ¿Cuáles son los reclamos que más reciben ahí en la Defensoría? Mira, hoy te diría que el problema básico es lo que generó el aumento de tarifas, pero no el impacto de la tarifa, sino el endeudamiento que provocó en las familias la posibilidad de poder pagar las tarifas en tiempo y forma. Porque, ¿qué pasó? Digamos, se generó un círculo que tiene que ver con lo siguiente. Mucha gente, a partir de que las tarifas se pueden pagar por billeteras virtuales y las billeteras virtuales te ofrecían la posibilidad de acceder a 2 o 3 pagos para hacerlo, empezó esa espiral de endeudamiento, ¿no? Pensemos que en muchos hogares que por ahí los ingresos son de menos de 1 millón de pesos, las tarifas pueden implicar casi hasta un 20% de esos ingresos. Entonces, digamos, la gente empezó a endeudarse en esa situación. Al mes siguiente tenía 2 problemas: pagar ese crédito y la nueva factura de servicios públicos, y entró en una espiral de endeudamiento claro, que después lo terminó empujando a una situación de que para pagar a la billetera virtual o a la tarjeta de crédito, donde las tasas estaban muy altas en ese entonces, recurrían a los sistemas, digamos, de endeudamiento más informales. Y allí se establece un problema que básicamente tuvieron que pedir un plan de pago de la distribuidora, muchas veces no poder hacer frente al pago del endeudamiento familiar, y hay muchísimos reclamos por endeudamiento familiar respecto a la situación del pago de tarifas, que es muy difícil de resolver porque en realidad son situaciones entre partes, con lo cual mucho tampoco de la Defensoría podemos hacer porque no regulamos financieramente estas cuestiones. Pero me parece que ese es el problema que va a haber que abordar. Nosotros propusimos que las empresas, ante la situación de demora de 2 facturas consecutivas o 3 alternadas, no produzcan cortes, porque esto también... Eso es lo que dicen las normas hoy. Es decir, quien deje impagas 2 facturas seguidas o claro, 3 en el año, ¿es así? 3 claro, alternadas en el año. Claro, eso funcionó en la etapa del gobierno del presidente Macri, cuando también hubo un tarifa, por lo menos en una situación de emergencia, porque si no, digamos, nosotros lo que tratamos de impedir es que el cóctel de aumento del 400%, corte de luz, por la cuestión climática o por lo que fuera, y corte de luz por endeudamiento, genera un clima social muy complicado en lo que va a ser marzo. Y me parece que esto se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y ahí tendría que haber
una directiva al gobierno de posponer por lo menos provisoriamente los cortes por mora. Bien, ¿cómo está, porque quiero ser bien claro con esto, cómo está hoy la normativa en cuanto a los cortes por mora? Digamos que se puede cortar por deber solo una factura, la empresa de electricidad, de gas, AISA para el agua corriente, ¿puede cortar solo debiendo una factura? Sí, de hecho, vos fíjate que cuando debes una factura, en la siguiente te viene con aviso de corte. Claro. En general no se produce un mes después, ¿no? Porque siempre la empresa espera la regularización en la factura posterior, inclusive van a ver en un rubro que dice mora por factura anterior y te da la posibilidad, pero al segundo mes sí es probable. Hoy no lo están haciendo, yo creo que consciente de lo que puede generar en algunos barrios muy humildes la irrupción de una cuadrilla que vaya a cortar la luz, ¿no? Ok, pero me parece con lo que, cual la empresa pudiendo cortar no lo hace. hoy no lo hace, inclusive hemos tenido testimonio de llegada a la cuadrilla para efectuar el corte por mora, esperar en el lugar para ver si podía regularizar la deuda en ese momento y no producir el corte. Bien. Y mucha gente esperar también, me imagino, por razones de seguridad para la cuadrilla en determinados barrios. Me imagino que será así. Vos imaginate, claro, imaginate irrumpiendo hoy en un barrio con el clima social como está, va a ser muy difícil. Pero por eso me parece que el gobierno tiene que empezar a tomar estas previsiones y suspender la situación de los cortes por mora, porque vos pensás que las facturas que están viniendo, producto también de la temperatura, no tienen un alto consumo. Claro. En cuanto todos encendamos los aparatos de refrigeración, etcétera, van por a ser supuesto. importante. La época de alto consumo está comenzando, naturalmente, con lo cual allí habrá que ver qué actitud toma tanto el gobierno como las propias empresas prestadoras de servicios públicos ahora cuando vengan facturas muchísimo más elevadas. Walter, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, como siempre, muy amables. Allí, Walter Martínez.